Hola, bienvenidos a un nuevo video en el que les voy a hablar de lo que es el apego evitativo como el apego ansioso. Esto lo voy a dividir en dos videos, o sea, esto lo van a ver en los dos videos, pero el video es diferente. ¿Sí? No soy un profesional de la salud, no soy psicólogo, no soy terapeuta, no soy psicoterapeuta, nada, nada. O sea, esto lo hago con el conocimiento que he tenido y de lo que investigué en internet para traerles esta información un poco más directa, porque hay mucha gente que ve este tipo de apegos en redes sociales y lo único que pasa por su cabeza es decir, sí soy, si eres qué, si eres qué, no, no eres. No, no lo estás trabajando, ¿me entiendes? Tampoco quiero que lo vean como algo negativo ni algo positivo, y principalmente que los del apego ansioso sepan que no son una víctima y que los del apego evitativo sepan que tampoco son una víctima y que no se están cuidando a sí mismos porque están dañando también gente. Y la gente que viene como a entender un poco más de los temas porque no tiene el conocimiento adecuado, quiero que sepan que todos nos relacionamos con algún tipo de apego, ya sea habitativo, ansioso, seguro, desorganizado, y esta es la manera en la que aprendimos a relacionarnos emocionalmente desde la infancia. Y no solo tiene que ver con el ámbito romántico, o sea, también es la manera en la que nos relacionamos con amistades, familiares. Entonces este tipo de cosas empiezan a pasar de esta manera y es, o sea, los apegos no son algo negativo, no son algo positivo, simplemente son comportamientos que tenemos como personas y de los que vamos aprendiendo conforme vamos creciendo. Y ya es como para que lo tengan claro en cuanto a quiénes son ustedes como persona y que sea en pro de mejorar como tal. Ok, apego ansioso. Primero que todo quiero que sepan que no son víctima de nada, ¿listo? No es un pobrecito nosotros, pobrecitos que es que brindamos mucho y recibimos... No, no. O sea, hay responsabilidad y bastante en la forma en la que nos estamos relacionando con la gente, y quiero que quede como que claro que no somos víctimas, ¿listo? No somos víctimas, tampoco es para justificar otras acciones de gente paila, pero hay muchas cosas que se pueden regular. A ver, no todos, pero muchos de los apego ansiosos lo que hacen es justificar sus actitudes como, no, es que yo tengo este tipo de apego y tienes que tú adecuarte a mis necesidades y responder a todo lo que te estoy preguntando para mi tranquilidad. Cuando pues lo que hacen es acostumbrarse a este tipo de vínculos y no trabajarlos por sí mismos. Y es complicado. O sea, obviamente pueden comunicarlo y lo primordial sería comunicarlo con las personas con las que se relacionan de una manera pues no tan, pues sí, o sea, no es como, hola, mucho gusto, tengo apego ansioso, ¿cómo estás? No, de hecho lo de comunicar es como cuando ya realmente te empiecen a tener como algún tipo de relación, ¿no? Este tipo de apegos yo digo que es como muy personal y que tiene que trabajarlos uno mismo. Pues uno se lo puede compartir a la otra persona, pero uno no tiene que esperar que la otra persona lo entienda. Primero, que lo entienda, y segundo, que se haga responsable de esas cosas, porque esa responsabilidad es de nosotros. Nosotros somos quienes tenemos que sanar esas heridas de la infancia que ahora son un reflejo de adultos. Entonces ese tipo de cosas son nuestra responsabilidad y no es solo llegar a decir como, oye, mira, toma mi mierda. No me tengo que alterar en este video. Puedes comunicarlo, simplemente no te escudes en el tipo de apego, sino que empieza realmente a ser más consciente de que si estás viendo que tienes este tipo de apego, es muchísimo más nocivo para ti que incluso para la otra persona, porque eso también lleva al autosaboteo, ¿sí? O sea, el miedo a que te abandonen hace que posiblemente las personas se agobien un poco. O sea, no estoy diciendo que sea tu culpa, pero hay responsabilidad y bastante. Y de hecho hay responsabilidad en ambas partes, ¿no? Porque pues es una cuestión de dos cuando estás conociendo a alguien. Ahora vamos a lo que normalmente hace que tú tengas este tipo de apego ansioso desde tu chiquito chinche, desde tu infancia. Bien, pero recuerden que son comportamientos los tipos de apego, no eres tu apego ansioso. Bueno, y te lo voy a repetir todo el grandísimo video porque sí soy, no eres. Surge cuando tú de chinga, de chiquito, de niño, ¿sí? Las personas que te cuidan de una manera un poco impredecible, un poco inconsistente, ¿sí? Entonces esto buguea tu coco, un poco. Mera rima de locos. Vuelve y rima mi loco. ¡Ay! No, mentiras, eso ya no rima. A veces le hacen ver al niño que están presentes y atentos, y otras veces como que poco o no tienen el tiempo para hacerlo. También hay que tener en cuenta que en un país como este, pues tercermundista, es complicado que muchos padres puedan estar incondicionalmente para los niños. Entonces tampoco es como que decir que no, es culpa de los papás. Es culpa de los papás para que tienen hijos. No, Arturo, no se resuelve diciendo que para que tienen hijos. No funciona así. Bueno, porque si le pides a un papá asalariado que tiene que trabajar más de 10 horas, que esté muy presente para su hijo, es como decirle que no tiene que dormir, que no tiene que descansar cuando está haciendo todo lo posible para que a ese muchacho no le falte nada en su vida. Entonces, cuando crecemos, pues tenemos que como que también entender que hay muchísimas cosas que no controlamos como esas, que hay muchos papás que pues también están aprendiendo incluso a ser papás
y que son personas que ni siquiera son conscientes de este tipo de apegos y que simplemente están viviendo en automático, ignorando que no saben ni siquiera cómo se están relacionando con la gente. Creo que es importante que se tenga presente porque la idea de este video es que la responsabilidad del tipo de apego que tenemos ya es de nosotros, ¿sí? Ya es de cada uno de ustedes y no es de que es culpa de mi papá, es culpa de mi mamá, es culpa de mi novio que no entiende que tengo apego ansioso. No, o sea, no es culpa de nadie, o sea, ya es algo que está ahí y que lo que está en tu poder en este momento es trabajarlo para ti y ya, listo, alejarte, poner límites, lo que sea, pero ya todo recae y empieza en ti. Posibles causas. Recuerden que yo no soy un profesional y esto no es un diagnóstico de nada. Entonces ya si ustedes se sienten identificados con este tipo de cosas, es para que las trabajen y dado el caso, ir a terapia. Voy a repetirlo todo el video. ¡Ya cómete la maldita naranja! Padres que mostraban cariño pero de forma intermitente o incondicional. La gente que los cuidaba eran muy sobreprotectores o muy ansiosos, transmitiendo esa inseguridad. Por eso doña Gloria tampoco es bueno que encierre a su muchacho, que para que no le pasen cosas malas en la calle, porque está evitando que el muchacho conozca cosas nuevas y posiblemente ese muchacho al final va a terminar siendo rebelde, marihuanero y termine en la calle pidiendo monedas. Exageré un poco, sí señora doña Gloria. Perdóneme, lo siento, perdóneme, perdón. La respuesta que tenían a las necesidades emocionales de forma intermitente, como que unas veces sí, unas veces no, generando como una incertidumbre en ese niño, pues que creció confundido. Sí. Y ahora pues es un reflejo para sus relaciones interpersonales ahora de adulto. Recuerden que son posibles y hay muchísimas más características que definen estos tipos de apegos, listo, pero pues bueno, esas son unas cuantas para que digan, tal vez por ahí. Listo, recuerden que ustedes no son su apego, son comportamientos. Ustedes no son eso. Ustedes tienen comportamientos. ¿Quedó claro? Gracias. Básicamente, no es una etiqueta. No estás marcado con el tipo de apego que tienes, no. Trabájalo y lo transformas. Ambos apegos son estrategias de supervivencia. El apego ansioso lo que hace es mantener a las personas cerca para evitar el abandono, porque evidentemente hay un alto grado de miedo a ser abandonados. Y antes de darles algunos tips para el autoconocimiento de su apego, voy a mencionarles algunas características tanto negativas como positivas del apego ansioso. Sí, positivas también dije. Estas características negativas son enfocadas en el momento de conocer una persona nueva, listo, en el momento en el que se están relacionando ya con una persona nueva. Sí, son un montón de cosas, y no solo al momento de conocer a una persona, sino al momento de ya tener ustedes relaciones, de relacionarse también con su familia, con sus amigos. Entonces, si se pueden estudiar algo aparte de lo que van a conocer en este video, estaría perfecto, porque pues terminaría haciéndoles un podcast de solo el apego ansioso. Sí, estoy hablando en serio, es un tema bastante profundo. Miedo al rechazo. Constantemente tienen el miedo de que las personas los eviten, de que las personas los rechacen, de que las personas los abandonen, no les correspondan. Necesidad de confirmación. Buscan validación constante del interés y de los sentimientos de las otras personas. Sobreanálisis de señales. Interpreta cada mensaje, gesto, silencio como una señal de interés o desinterés. Impaciencia emocional. Desean una conexión profunda en poco tiempo. Poco tiempo. Sí, le dices hola, ¿cómo estás? Tú y yo estamos destinados a hacer todo en esta vida. Casémonos. Sobrecompensación. Puede esforzarse demasiado en agradar o en complacer a la otra persona porque tiene miedo de que se abra esa persona, de que se vaya esa persona, de que no esté esa persona, entonces. Idealización rápida. Tienden a poner a las personas en un pedestal, imaginándose que son los reyes de muy muy lejano y de que ahí está todo. Y de que son perfectos. Hipervigilancia. Está atento a cualquier cambio del comportamiento de la otra persona. Cualquiera. Que si se rasca con la izquierda, no, eso es que tiene otra. Me van a abandonar. Sensación de dependencia emocional. Que pues básicamente empiezan a sentir que no pueden vivir sin esa otra persona. Y que como que se les va el aire y que se van a morir y que se vuelven asmáticos. Propensión a los celos. Es de las primeras cosas, lo más común, porque empiezan a ver a las otras personas como más opciones y esas otras opciones presuntamente empiezan a aparecer como que mejores opciones. Entonces es que ¿por qué se queda conmigo si no puede estar con ella? Que toxicidad. Miedo a ser una molestia. Se preocupan demasiado porque si cualquier cosa que digan puede llegar a incomodar o hacer sentir mal a la otra persona.
Y muchas veces esto los hace aparentar cosas que no son. Y bueno. Y son más cosas. Son muchas más cosas. Créanme, o sea, en serio, son muchas más cosas y aspectos negativos. Muchas, Dios mío. Y son cosas que obviamente tú podrías hablar con la persona con la que estás saliendo, con tu pareja y demás, y que esa persona lo entienda, sí. Pero, pues, de verdad, es importante que tengan claro que también es responsabilidad de ustedes empezar a trabajar esas cosas, porque no es normal normalizar este tipo de actitudes porque son negativas. Negativas. O sea, los celos son entendibles, pero los celos cuando empiezan a surgir por el apego ansioso empiezan a volverse un poco tóxicos y las personas con apego ansioso sé que van a entenderme a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Porque suponer cosas también está mal. Suponer que algo es simplemente porque tu cabeza te lo está diciendo. Tu vocecita a veces te miente un poco para tratar de esclarecer las cosas que no sabes, pero hay cosas que simplemente no tienes que saber en el momento. Párchate un poquito y ya. Ahora lo positivo del apego ansioso. ¿Qué? Valentina, ¿usted en serio piensa que hay algo positivo en el apego ansioso? Pues sí, sí hay cosas positivas porque esto nos hace crecer como personas y nos enseña también cosas independientemente del apego que sea. Pero no aceptando que se tiene este tipo de comportamiento por el apego, sino como aprendizajes en el proceso de ir trabajando en sí mismos mientras le ponen límites a otras personas. ¿Sí? Estos son rasgos positivos que ustedes van adquiriendo por el hecho de ser un poco más empáticos con la gente y entender muchas cosas que faltaron. Son personas que se preocupan genuinamente por los demás, suelen invertir mucho esfuerzo en sus vínculos mostrando cariño y lealtad. Lealtad. Monogamia, niños. Son más propensos a trabajar en sí mismos porque son más conscientes de sus emociones. Pero, por eso les digo que esto es cuando ya ustedes empiezan su proceso de autoestima. De tenerse un poquito más presentes. ¿Sí? Rasgos positivos en el proceso. No antes. No antes. Si aprenden a poner límites, pueden equilibrar mucho la situación con una comunicación muy saludable. Y al igual que los negativos, también hay un poquito más de aspectos positivos, pero pues no son tantos como los negativos. No, no son tantos. No son tantos. Lo siento. No, las negativas son más. Hay listas grandes, muy grandes listas. Sí. Ahora les voy a compartir unos tips para las personas que sientan que lo necesitan y que quieran empezar a trabajar realmente en, como, no sé, mejorar el tipo de apego o el tipo de manera en la que se relacionan con la gente. Fortalecer su autoestima. Ya es hora de que dejen de ignorarse. O sea, ya. O sea, hay que empezar a validarse más a ustedes mismos que depender de la validación externa. Importante. Dejar de ver hacia afuera y empezar a ver un poquito más hacia adentro y conocerse a ustedes mismos y tenerse más presentes. Y ver que ustedes también son personas agradables de conocer y que no les incomode el hecho de estar con ustedes mismos. Aprender a gestionar la ansiedad en las relaciones no es sencillo. Es dejar de preocuparse por muchas cosas que realmente no están en su poder y no lo están. Entonces es como cuando ustedes empiezan a sentirse ansiosos, empiezan a sobrepensar muchas cosas, tráiganse ustedes mismos a la realidad diciendo como tengo que pilotear, tengo que calmarme. Hay cosas que no controlo y que no voy a controlar por mucho que las piense, porque no soy el profesor Xavier. Eviten la sobreinterpretación de señales. O sea, hay mensajes que van simplemente sencillos. Hay cosas que ni siquiera se las tienen que tomar personales. No todo es personal. No todo es personal. Muchas veces ustedes malinterpretan cosas o suponen cosas. Y suponer no es personal. Y lo que ya les esté matando la cabeza definitivamente, pregúntenlo antes de asumir cosas. Es lo mejor, es lo más recomendable. Y lo digo desde la experiencia realmente. Empiecen a desarrollar la independencia emocional, ¿sí? O sea, deslíguense un poquito de la idea de que su vida ahora gira en torno a la persona con la que quieren estar o con la que están. Empiecen a rodearse de amigos, hobbies, cosas que les guste y empiecen a compartir su vida con esa pareja y no vivan para esa pareja. Hay que aprender a poner límites saludables, hay que dejar de sobreesforzarse por agradar a las personas o por mantener vínculos a costa de ustedes. O sea, no. Las cuestiones, las relaciones, todo vínculo son de dos. O sea, no es solo trabajo de ustedes, no. Las dos personas, team. Deben trabajar el miedo al abandono. Esto se hace por medio de introspección, realmente como que indagando un poco en sus vidas,
a qué se debe este tipo de apego, por qué le temen a que los abandone, qué fue lo que les faltó en sus vidas y como que tratar de estar un poco en paz con esas situaciones que ya hacen parte del pasado, que son parte de su vida, sí, que se recuerdan, sí, pero que no tienen por qué afectarles en su presente. Y lo último sería buscar como relaciones seguras. Básicamente es como evitar los apegos evitativos. ¿Sí? O sea, esto no quiere decir que ustedes se junten con un apego ansioso y que las cosas vayan a funcionar. No, no. También es complicado porque los apegos ansiosos se van a limitar a vivir para ellos dos. Y eso los va a convertir o los va a tener en una dependencia emocional, posiblemente, presuntamente. O van a terminar en una rutina muy tóxica porque se van a poner muchos límites entre sí. Porque nada va a hacerles desaparecer el miedo a que la otra persona se vaya, aunque esa persona esté constantemente repitiéndole aquí estoy para ti. Por eso es que es importante hacernos cargo de este tipo de apegos, no ignorarlos y hacer como no es que soy, no eres. No eres, tienes comportamientos, pero no eres. ¿Las relaciones con los apegos evitativos pueden funcionar? Sí, pero si ambas personas están dispuestas a trabajar en sus mierdas prácticamente. Es como más una cuestión de comunicación y la persona que no se quiera comunicar o que no esté dispuesta a avanzar junto contigo. Adiós. Es mucho más allá de conexiones, de vínculos que quieras mantener o demás. Empieza a ver un poco más por ti porque realmente mereces el amor que quieres darle a los demás. Entonces no te conformes con el amor que crees que mereces, porque posiblemente mereces más de lo que ya estás dando. Y se empieza a convertir en un círculo vicioso, ¿sí? Normalmente los apegos ansiosos hacen match con los apegos evitativos y si simplemente vas con la idea de acostumbrarte a este tipo de cosas, eso va a ser complicado. Va a ser complicado porque la distancia emocional de esas personas puede intensificar tu ansiedad. Entonces siempre busca tu bienestar y eso es todo. Y eso es todo, mi socio. Eso es todo, mi socia. Sin palabras. Tic, explicado por un ñero. Mentira, yo no soy ñero, pero es explicado de una manera como un poquito más directa, como para que las capten, como para que digan como, uy, bueno, hasta de pronto. Espero les haya quedado algo de todo lo que se dijo. Espero trabajen en sí mismos y no simplemente se acuesten en la piedra con la que ya han tropezado bastante. Porque posiblemente ya han tropezado bastante. Pero eso es todo. Persona con apego ansioso o persona que quería conocer un poco más del tema o persona que quiere entender a su pareja o persona que puso el video para comer y almorzar o cenar o para acompañarse mientras se siente solo. Pues, pero eso es un tema para otro video. ¿Listo? Ya, eso es todo. Recuerden que ustedes no son su apego. No es una etiqueta. No los define como personas. Son su comportamiento actual tal vez, pero es transformable y pueden mejorar como personas. Y vincularse con personas un poco más sanas o bueno, que estén en la misma sintonía de ustedes de sanar. Sí, sí. O sea, no hay persona perfecta, pero hay personas que quieren mejorarse como tal. Y hay personas que solo se acostumbran a lo que ya son y se escudan en los rasgos o comportamientos que tienen pensando que no pueden cambiar. Pero toda persona tiene la posibilidad de hacerlo. Eso es todo por los videos. De las personas que tengan ya parejas con este tipo de apegos y toda la vuelta, que sepan que no estoy haciendo referencia a que terminen o demás cosas. Al final las relaciones son un tema de dos y con buena comunicación pueden llegar a buenas estabilidades ambos. Entonces mándenle este video a su pareja para que como que entienda el tema, como que abra un poquito los ojos y quieran mejorarse por tener un vínculo más sano. Porque qué chimba tener un vínculo sano con alguien que uno quiere, que uno genuinamente quiere. Hazlo bien. Tampoco es como para que la responsabilidad sea de esa persona, no. Pero pues también es importante que lo compartan como para que sepan que se está trabajando individualmente en algo que al final van a compartir juntos. Sí, que es un bienestar mutuo. Recuerden la importancia del bienestar psicológico y que más allá de ser un gasto es una inversión en ustedes mismos. Tengan en cuenta que también hay un video publicado en este mismo momento sobre el otro tipo de apego por si quieren conocer un poco más o por si quieren entender ya, no sé, si están ya saliendo con una persona que posiblemente tenga este tipo de apego y quieren entender un poco, no juzgar, entender. Bueno, gracias. Y ya, quedan los dos videos publicados en el canal para su conocimiento. Recuerden que también es importante que si sienten que no se pueden autogestionar, tomar la guía psicológica para su bienestar psicológico y si no saben o no tienen ni idea de dónde hacerlo, en la descripción queda mi página web donde hay información con terapeutas que recomiendo yo. Entonces con el código El Cucho tienen un descuento ahí para que se animen y vayan y demás. Véanlo como una inversión para ustedes mismos realmente. Eso es todo, espero algo de todo lo dicho haya resonado. Sé que queda información, bastante información por decir referente a ambos apegos porque son
Es un tema bastante extenso. No le voy a hacer un video al apego desorganizado porque este apego es un poco más complicado. No porque tenga que ver con el apego evitativo y el apego ansioso en uno, no, pues, o sea, sí, pero es más complejo que eso realmente, no solo para explicarlo, sino para que la gente como tal lo pueda trabajar. Porque tiene que ver con traumas, cosas más complicadas en su infancia. Entonces, si se identifican un poquito más con ese tipo de apego, como recomendación, no afirmación, desde mi perspectiva de lo que averiguo en internet y de lo que he visto normalmente, lo mejor es que busquen la ayuda, pues la guía psicológica, realmente, por su bienestar psicológico es lo mejor. Eso es todo. Espero les haya gustado el video. Recuerden que se pueden suscribir y me pueden buscar en todas las redes sociales como Seipef. Listo. Espero algo del video haya resonado en ustedes y para algunos haya sido de ayuda. No siendo más, me despido. Mi nombre es George y por siempre Seipef. Siempre esforzarse y progresar hasta el final.